Hola, ¿cómo están? Soy la Chef Yolo. Bienvenidos a un capítulo más de los talleres de cocina Kiwi Limón. Seguimos explorando ingredientes fáciles que todos tienen en la cocina, así que hoy es el turno de la pasta. Nuestros amigos italianos no nos dejarán mentir, la pasta recién hecha es una experiencia totalmente única. Puede ser relajante y a la vez muy entretenido mezclar todos los ingredientes a mano y en una de esas ponernos muy creativos y hacer unas pastas de colores o enamorarnos de todos los trucos que hay para hacer pastas cortas como el moñito, la mariposa y el tornillo. Cuando estén eligiendo su pasta, elijan las que tienen semolina o harina de sémola para que su pasta quede al dente. Entonces vamos a comenzar con el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es cernir nuestra harina. Metemos la mano, hacemos una especie de cráter y al centro vamos a colocar los huevos. Sazonar. Entonces por cada huevo una pizca. Entonces mezclamos de afuera hacia adentro para que se vaya incorporando perfectamente. Entonces una vez que está lista nuestra masa, la tenemos que llevar a reposar. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente 24 horas. Pero es muy importante que lo lleven a reposar en refrigeración. Entonces aventamos harina y recuerden, no abusen de la harina porque entonces es cuando nuestras masas se empiezan a resecar. Y comenzamos a estirar del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Aquí una recomendación, fíjense muy bien, cuando estamos estirando las masas para la pasta es importante que lleven un orden. Entonces aquí la recomendación es estiran, doblan a la mitad y aquí este es el indicativo que tienen que estirar hacia abajo. Lo mismo, me toca estirarlo de adelante, entonces hago el doblez y ahora sí, desdoblo esta y sigo estirando. Vean qué delgadita me quedó, voy a dividirla en 3. Muy bien, entonces vamos a hacer los cortes para el fettuccine. Ya está lista la masa, ya está bien estirada, entonces nos podemos ayudar con el cortador de pizza, ese funciona súper bien. Ahora, queremos hacer pastas rellenas, entonces ahí es al gusto. Yo más o menos lo haría aproximadamente de este ancho. Por ejemplo, yo tengo aquí mi relleno que es queso crema con espinacas. Pongo un poco de relleno al centro. Dejo un espacio considerable y vuelvo a poner mi relleno. Ahora podemos utilizar o ya sea agua o ya sea yema de huevo, pero la verdad es que yo siempre prefiero agua, que eso es lo que nos va a servir a que la tapita se adhiera bien. Entonces, ahora sí, lo colocamos sobre y aquí se puede apreciar perfectamente dónde tenemos que hacer los cortes. Entonces con nuestro cortador cortamos el primero, el segundo y así. Podríamos utilizar un tenedor como si estuviéramos cerrando una empanada y hacemos esto. Y vean qué bonitos. Esto más o menos sería una porción para una persona. Todo dependerá del tamaño de los ravioles. Vamos a comenzar entonces con la cocción. Necesitamos partir desde un líquido que esté hirviendo. Entonces la cacerola tiene que tener burbuja. En este momento vamos a salar. Sé que muchas personas agregan cebolla, hojitas aromáticas, inclusive vierten un poco de aceite, ¿para qué? Para que no se pegue la pasta, pero nada de eso sirve. La pasta no requiere sazonadores, lo único que requiere es sal. Una vez que yo tengo lista la pasta, me voy a ir a un colador y la voy a drenar. No la lleven, por favor, al chorro de agua, porque ahí lo que sucede, al entrar al agua que está fría, se pierde todo el almidón. Y por cierto, hablando de almidón, cuando estén drenando la pasta, que haya un recipiente abajo para que podamos contener todo ese líquido que después nos va a servir. Por ejemplo, si queremos recalentar nuestra pasta, podemos utilizar esa misma agua de la cocción. Tiempos de cocción. Y ahí mi sugerencia es siempre esta. Sigan las instrucciones del fabricante, la que viene en el empaque. Porque yo sé que se van a encontrar pastas totalmente iguales y algunas se van a cocer mucho más rápido que las otras. Inclusive se van a encontrar pastas que ni siquiera requieren de una cocción previa, como son las láminas de lasaña. A muchas personas les da miedo sobrecocer la pasta. ¿Qué les parece ahí hacer esto? Por ejemplo, si la pasta dice que tiene 11 minutos,
lo recortamos a 9 y esos minutos que le faltó de cocción a la pasta la terminan en la salsa. Ahora, no van a utilizar la pasta en ese instante, entonces ahí sí que nos vamos al chorro de agua, interrumpimos la cocción, le ponemos un chorrito de aceite, poquito, no necesita mucho, y después lo mezclamos con las manos. Esto evitará que se nos pegue la pasta. Después lo pasamos a un contenedor que tenga tapa y lo llevamos a refrigeración. Por ejemplo, la pasta como el espagueti, que es una pasta larga. Por ejemplo, para esa necesitamos una salsa que sea ligera y que no tenga ingredientes picados, como por ejemplo un espagueti verde. Y para ese vamos a necesitar chiles poblanos previamente asados, ajo, cebolla, crema y por último vamos a sazonar con sal y con pimienta. Ya está lista mi cacerola. Vamos a poner aproximadamente como una cucharada de mantequilla y la vamos a dejar cocinar más o menos unos 5 minutos. Ahora vamos a agregar la pasta directamente a la cacerola. También lo voy a acompañar con unos granitos de elote. Con la ayuda de unas pinzas tomamos una porción de pasta y la colocamos en el plato. Lo vamos a salpicar con unos granitos de elote y unas hojitas de cilantro. Fettuccini, la pasta favorita de todos cuando se trata de una salsa cremosa acompañada de alguna proteína, como en este caso que vamos a hacer una salsa Alfredo acompañada con camarones y con tan solo 3 ingredientes. Súper fácil, pónganme mucha atención. Vamos a comenzar entonces con el sartén y vamos a poner mantequilla. Agregamos ajo y empezamos a saltear ligeramente crema para batir. Tenemos que tener una flama baja y aquí lo vamos a dejar unos cuantos minutos para después sazonar con sal y con pimienta. Cuando vean que empieza a hacer esta burbuja pequeña, ya podemos empezar a sazonar. Sal, pimienta, puede ser que si tengan en casa nuez moscada, también le queda perfecto a nuestra preparación. Ya podemos agregar ahora los camarones, nuestro fettuccini y vamos a mezclar de forma envolvente para no estropear la pasta. Agregarle queso, el queso de su preferencia, lo agregamos sobre la pasta y listo. Si les encanta la boloñesa, esta es la pasta ideal. Yo en este caso voy a utilizar el macarrón, pero también pueden utilizar el fusilli o el tornillo. Vamos a poner un poco de aceite de oliva, cebolla, después vamos a agregar apio y zanahoria. Cuando ustedes vean que la cebolla se torna suave y transparente y el apio empieza a tomar un color diferente, entonces ya podemos agregar la carne, que es carne molida. Agregamos sal y agregamos pimienta. Ahora sí vamos a poder agregar la pasta de jitomate. Agregamos vino tinto y lo vamos a dejar a flama baja a que se cocine alrededor de unos 20-30 minutos. Y no se olviden siempre al final de rectificar sazón. Agregamos un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Las pastas cortas como el codito, el moñito, la mariposa son ideales para hacer ensaladas de pasta y la verdad es que es muy sencillo lo que voy a hacer. Vamos a mezclar entonces mayonesa, crema, atún que está perfectamente drenado. Después vamos a agregar verduras, ahí puede ser al gusto, las verduras que tengan en casa. Sazono con un poquito de pimienta, un poquito de sal y ahora sí voy a agregar mi pasta corta que es codito y eso es todo. Si quieren saber cómo se preparan estas recetas, ya saben, vayan a www.kiwilimon.com. Por mi parte es todo, gracias por acompañarme, adiós.